Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos Víctor Hugo y Pacheco y Jaime Ortega aquí para hablarles del libro de Louis Althusser para leer El Capital. Queremos agradecer a las y los amigos de Semillero de Cupil, un café ubicado en la calle de Victoria 30, en la colonia Copilco el Bajo, muy cerca del Metrobús Dr. Gálvez, muy cerca de la universidad, del campus central de la Universidad Nacional, que nos permitieron el espacio, su espacio para poder compartir con ustedes en esta ocasión. De tal manera, Víctor, que vamos a hablar de un texto que fue publicado en su versión original, en el francés, en el año 1965. Ha tenido dos traducciones al español, una traducción primera hecha en el año 66 en Cuba, prácticamente a los meses de haber sido publicado en Francia, que no se conoce mucho, quedó limitada, digamos, al espacio de la joven revolución cubana, y después ha tenido una suerte curiosa en una versión reducida. La versión francesa son 2 tomos, la versión cubana son 2 tomos, y la versión en español, que se edita en Argentina y en México sobre todo, tiene tan solo un tomo, ¿no? Donde se compila un par de trabajos de Louis Althusser y un trabajo de uno de sus alumnos, Etienne Balibar. El año pasado se cumplieron 50 años de esta obra. Hubo sendos eventos en Francia, en Japón, en México, y uno que concentró una buena cantidad de investigadoras e investigadores que están trabajando esta temática se hizo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También en Brasil se han hecho un par de cosas a propósito. De tal manera que, bueno, estamos con un texto polémico, un texto bastante denso. Vamos a hablar tan solo de una primera parte, esperando hacer pronto una segunda parte. Nos vamos a ocupar del capítulo o de lo que se presenta como el prefacio, que está titulado como de El Capital a la filosofía de Marx, ¿no? Entonces, pues no sé, Víctor, ¿cómo quisiera empezar? Sí, igual, ¿no? Saludando aquí a los compañeros que nos dieron el espacio, y también saludando a todos aquellos que nos están escuchando. Es interesante, ¿no? Porque para leer El Capital, ¿no? Siempre es un texto, ¿no? Es un libro que se ha concebido como una lectura fácil, ¿no? Una lectura que podría más bien servirnos de manual, ¿no? Que es como comúnmente se le ha tratado de encasillar. Sin embargo, desde el punto de vista, cuando uno lo está leyendo, ¿no? Cuando uno está realmente poniendo atención con quiénes está discutiendo Althusser, ¿no? Cuáles son las fuentes que está discutiendo, me parece que es un texto que difícilmente se podría tener esta consideración, ¿no? En primer lugar porque él tiene una disputa ahí, ¿no? En términos de si se le cataloga, ¿no? A lo que él está haciendo como parte del estructuralismo francés, ¿no? En segundo lugar, es un libro que está ofreciendo sí una lectura de Marx, pero una lectura que, bueno, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho de este libro, ¿no? Que Althusser dice en algún momento, ¿no? Habrá que decir de cuáles lecturas somos culpables, ¿no? Y él se hace partícipe de cierta lectura del Capital, la cual vamos a tratar de exponer un poco. Sin embargo, me parece que también hay otras lecturas que están rondando, que están acechando, que se hacen presentes, ¿no? De manera un tanto espectral en este libro, ¿no? Que es la lectura psicoanalítica, ¿no? Lacan está tremendamente presente en todo este texto, y también efectivamente creo que todo lo que es el estructuralismo francés de su momento, Foucault, ¿no? Por ejemplo, que son autores, son lecturas que están ahí como asediando al propio Althusser, ¿no? Se le presentan de repente, aunque él de alguna manera, en el caso del estructuralismo, lo esté tratando de negar, salen a flote a cada rato, ¿no? Sin embargo, también una cosa que es interesante
quizá tú podrías poner ahí como más énfasis en el sentido de leer el Capital, ¿no? ¿Qué significa leer el Capital? Quizá un poco más en la cuestión de qué significa leerlo como consigna, ¿no? Yo quisiera más bien anotar ahí toda la estrategia de lectura que Althusser está proponiendo, y es una estrategia de lectura que por lo menos en México se ha tratado de rechazar, una forma de acercarse al Capital, porque solo se le encasilla como si fuera un manual, ¿no? Sin embargo, cuando Althusser está diciendo hay dos formas en las que hay que leer el Capital, hay que leer a Marx, y dos maneras en las cuales Marx a su vez está leyendo a la filosofía de su momento, nos va a decir es que para leer primero se tiene que poner atención que lo que se está haciendo es un discurso, ¿no? Es un discurso, el discurso de Marx, ¿no? Aquí desde la tradición marxista o cierta tradición marxista mexicana, para decirlo correctamente, se ha tratado de ver siempre el legado o siempre esta forma de acercarse a Marx como un discurso crítico desde una óptica que se hace o se manifiesta como totalmente anti-althuseriana, ¿no? Sin embargo, Althusser mismo dice, habría que ver que lo que estamos viendo es el discurso de cómo precisamente se está acercando Marx al objeto del Capital. Este discurso, dice, no nos interesa en términos de que sea un discurso ideológico, sino más bien un discurso científico. Y la forma o las formas en las que nos dice Marx está leyendo su objeto de estudio son dos formas, ¿no? Una primera forma que podemos ver es una lectura en donde y que las dos se relacionan, sinceramente, ¿no? Ahí Althusser más bien en una primera parte hace toda una separación en términos de decir lo real no es lo que existe, casi podríamos también afirmar, trayendo a cuento otra metáfora de otro teórico frankfurtiano, ¿no? En el sentido de que no podemos leer la realidad como si esta realidad o lo real fuera tal cual lo que se nos presenta a primera vista, ¿no? Incluso nos va a decir el discurso que Marx está entretejiendo es un discurso de la opacidad, precisamente es un discurso de aquello que no se ve. Y por otro lado también nos va a decir, y aquí es donde interviene totalmente Lacan en la cuestión de estos asedios, de estos acechos, ¿no? que yo mencionaba, va a decir, Marx está haciendo una lectura sintomal, es decir, una lectura en donde no se trata, por ejemplo, en términos de su posicionamiento con respecto a los economistas clásicos. O sea, no es que Marx esté buscando el momento donde falla Adam Smith, ¿no? No es que Marx esté diciendo, a ver, ¿cuál es el momento que están ellos ocultando dentro de su discurso? ¿Qué es lo, ¿no? Que no están viendo? ¿Qué es lo que no están viendo, ¿no? Sino más bien es, ¿por qué no vieron lo que estaba a la vista? Claro. ¿Qué es aquello que les impidió ver, en términos del capitalismo, toda la teoría del valor, por ejemplo, o toda la teoría de la explotación? ¿Por qué si Marx recurre a ellos, y no solo recurre a ellos, utiliza sus mismos conceptos, los reformula, si se quiere, está bien, pero los reutiliza, ¿no? los pone en acción, los pone en movimiento? ¿Qué es aquello que a Marx le permite hacerlo, ¿no? Es precisamente dar cuenta de aquello que ellos no pudieron ver, ¿no? Entonces, esta forma precisamente de acercarnos a este título del libro, ¿no? Este ejercicio que nos propone Althusser, en este sentido, queda lejos de cualquier discurso que pretende encasillar este libro como un manual o un simple manual. Claro, claro. Yo estoy muy de acuerdo contigo también en una cierta tradición que descuida a veces la crítica y que asume, digamos, ciertos lugares comunes. El título le sugiere eso y creen en la idea de que efectivamente se trata de una especie de manual. Y cuando uno toma el libro y comienza a darle un seguimiento al propio discurso de Althusser, se da cuenta
o tiene la posibilidad de dos cosas. Una es de abandonar el libro porque no le está diciendo nada del capital. Es decir, no empieza diciendo qué es la mercancía, qué es la riqueza, no empieza como los lugares comunes. Y además Althusser acepta que existe esta manera de ver a Marx, de acercarse a su obra, pero que es equivocada. Claro. Es una lectura, dice él, casi religiosa del texto. Es decir, el texto está ahí y tiene que venir alguien a develar el sentido oculto, ¿no? de lo que está puesto ahí. Es muy claro lo que está puesto ahí, ¿no? El texto está, que es la forma de clase que se cultiva mucho en algunas academias del comentario. Es decir, el comentario de Rolón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está ahí. Solamente pues le glosamos. Y lo que Althusser es, no glosa el capital. No glosa y dice esta parte, este capítulo está relacionado con este otro, esto pues. No, hace una cosa totalmente distinta. Entonces, claro, si algún estudiante de economía o algún estudiante de sociología quiere leer el capital a través de este texto, está en un error, porque es otro discurso el que está prefigurando Marx, ¿no? El que está prefigurando Althusser, ¿no? Justamente contra la idea del libro transparente, ¿no? Que es esta parte en la cual recurre a Lacan y a otros, ¿no? A Spinoza es el otro que está rondando ahí, ¿no? Y creo que esto tiene graves implicaciones que en la primera parte del texto quedan muy claras. Hay varias maneras o varios puntos que uno podría anudar a partir de las primeras páginas del texto. Yo pondría una que a mí me parece muy relevante, que es la del problema del conocimiento, ¿no? Es decir, Althusser nos entrega, y eso le costó ser muy criticado y le costó incluso autocriticarse, que dicho sea de paso, habría que hacer una diferencia entre la autocrítica althusseriana y la crítica lukácsiana. La autocrítica lukácsiana, yo creo que ahí dice mucho de qué personajes de qué tipo de marxismo se está practicando. Que es el problema del conocimiento, no es un problema de abstracciones, no es un problema de un ver o no un saber ver, ¿no? Y por el contrario, el problema del conocimiento es una cuestión práctica. Digo que le costó caro porque a partir de aquí anuda el concepto de la práctica teórica, que es muy criticado siempre por el aparente solipsismo o el teoricismo excesivo que ellos suponen. Cuando uno entra a trabajar el texto se da cuenta del objetivo de Althusser. Hay un gran interlocutor, dicho o no dicho acá, que podrá ser valorado de distintas maneras, aparte de los que tú has dicho, efectivamente son ciertos, sobre todo Lacan, pero es, digamos, una cierta perspectiva que pondría en relación directa el marxismo con Hegel. Cualquier hegeliano diría, bueno, Marx no entendió Hegel, es muy probable. No es ese el tema de discusión, sino las consecuencias y los efectos de cierta presencia de una escuela muy amplia que podría ser la escuela que viene de Hegel, ¿no? Yo creo que ahí Althusser pone, uno podría justamente evaluar si lo hace correctamente, no importa, en realidad el asunto es el problema del efecto. Es decir, ¿qué le ha generado al marxismo considerar, por ejemplo, que conocer implica ver una esencia oculta en medio del caótico mundo de los fenómenos o de las apariencias, ¿no? O sea, ya la propia disposición como esencia y apariencia ya resulta problemática para la propuesta de Althusser, ¿no? Es decir, hay que lanzarse contra esa propuesta, ¿no? Digamos, la realidad está ahí, está puesta, el objeto del objeto real está ahí puesto, pero está deformado, está oculto, está lleno de cosas inesenciales, y lo que el conocimiento que propone el marxismo sería ir a la médula. Y dice Althusser, eso es la lectura más equivocada que puede haber, ¿no? Es quién ve y quién no ve, ¿no? Que justifica de alguna manera un tipo de lectura de esta naturaleza, justifica un cierto intelectualismo, ¿no? Un cierto vanguardismo. Si hay sujetos que sí pueden ver, hay sujetos que están impedidos para ver, ¿no? Incluso puede justificar la existencia de grandes maestros que uno tiene que realmente desear, porque ellos sí ven lo que el resto no ve, ¿no?
Y ahí se juega un problema político interesante, ¿no? No sé cómo veas esta parte tú. Sí, es interesante, ¿no? Porque no solo está, a mi parecer, creo que Althusser va más allá de solo criticar a Hegel, ¿no? Sí, va más allá porque en últimas Hegel sería uno de los representantes, no sé si el mejor, no sé si el que forzosamente uno tendría que medirse, pero finalmente Hegel sería uno de los representantes de toda una perspectiva en un doble sentido, por un lado humanista y por un lado totalmente subjetivista, ¿no? Porque lo que estaría incluso cuestionando Althusser, que obviamente implica cuestionar toda esta idea que acabas de decir, de extraer la esencia de los objetos, es la misma relación sujeto-objeto. Claramente. O sea, la filosofía occidental, precisamente una de las formas o de las maneras en las que ha fundamentado su epistemología es precisamente la división sujeto-objeto. Y Althusser rechaza esa división, y la rechaza no porque no haya individuos que intentan conocer, están estudiando el ejercicio mismo que quizá uno intenta hacer, etcétera, ¿no? Sino la rechaza porque Althusser está viendo que finalmente no se trata de individuos el asunto. No se trata de que un individuo, dígase Hegel, que un individuo, dígase Kant, etcétera, son los que mejor exponen ese problema, ¿no? Sino más bien que no han visto que el problema no es de individuos, que el problema de la producción del conocimiento es un problema que compete a toda la sociedad, que un individuo, varios individuos o varias personas en su individualidad haya diferencias en lo que conocen, dicen conocer, puedan conocer, etcétera, sí está bien, pero realmente el conocimiento como conocimiento social, como un producto de la sociedad, y por eso va a ser una práctica, el conocimiento, la teoría, es la práctica de una sociedad entera, de un conjunto histórico, de un conjunto político, de un conjunto social que no está viendo o que no está poniendo al sujeto, o mejor dicho, al individuo, ¿no? Como precisamente el que es capaz de conocer, ¿no? El que es capaz de hacer esas abstracciones, ¿no? El que es capaz de, diría Althusser, de extraer el oro, ¿no? Y pulirlo y entregarnos lo mejor, la esencia del oro, ¿no? Sino más bien es un conocimiento social, es un constructo social, es un constructo que compete a toda la sociedad. Y precisamente de ahí, de lo que se trataría de ver es precisamente cómo esa estructura de conocimiento histórica, siempre histórica, está repercutiendo directamente en las personas, ¿no? Ahí ya estamos en otro nivel de la discusión, un nivel que a mi parecer, incluso el mismo Althusser lo señala, es un nivel que intentó ver un autor como Foucault, en ese sentido de los sistemas de represión, etcétera. Pero lo importante y la discusión en términos del marxismo y en términos de los diferentes modos de acercarse a una teoría del conocimiento del marxismo es precisamente el hecho de que habría que borrar esta relación sujeto-objeto, ¿no? Sí, y en ese sentido, efectivamente, creo que no me atrevería a ser tan tajante, pero la verdad es que aparece Hegel como un pretexto, digamos, ¿no? En realidad, y en un momento aparece Sartre, por ejemplo, ¿no? La cual critica duramente y en general a toda tendencia, escuela o identificación del marxismo como una filosofía de la praxis. Porque justamente al ser social está determinado el conocimiento, y al estar determinado uno no puede hablar de que hay una teoría pura y una práctica, una única práctica, ¿no? Que es el núcleo esencial de cualquier filosofía de la praxis, ¿no? Esta conjunción entre teoría y práctica. Y la crítica de Althusser, que me parece una crítica muy marxista, es decir, a ver, no hay teoría que no tenga un sustento material, es decir, que sea pura idea, pura abstracción, y tampoco hay una sola práctica, ¿no? ¿Y qué es? Dice Althusser, casi al final de este texto, hay una estructura de las prácticas, es decir, hay un objeto sobre el cual se le imponen medios y relaciones de producción y tiene un nuevo resultado, así como en el trabajo.
Así como entre el proceso de trabajo es la aplicación de fuerzas, de relaciones, de herramientas a la materia, al árbol, al tabique, a lo que sea, lo mismo pasa con el conocimiento. Ese es y tú lo dijiste, lo incluiste en tu exposición, el conocimiento es producción. El conocimiento, al menos en la sociedad burguesa, es producción. Y en ese sentido se trabaja con ideas, con ideologías, con representaciones, se le aplican conceptos y se crea algo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que él descubre? Justamente lo que trata de descubrir Marx. Pensemos que para muchas de las discusiones de la primera mitad del siglo XX, Marx es un ricardiano de izquierda que trabaja Ricardo desde Hegel, ¿no? Es decir, Marx sería solamente la conclusión de Hegel y de Ricardo, ¿no? Entonces, ahí dice Althusser, no, aquí hay una problemática nueva, aquí hay un nuevo discurso, ¿no? Aquí, y hay que desentrañar la estructura de ese nuevo discurso. Entonces, yo creo que esta parte es bien importante, es decir, el conocimiento no es ir a la esencia, quitar lo inesencial, lo fenoménico, lo que nos engaña, y asumir que es un acto productivo, y en ese sentido es un acto profundamente social, es decir, colectivo, ¿no? Incluso de vida, digamos. Uno siempre está trabajando sus ideas y sus representaciones. Yo quisiera mencionar algo, Víctor, antes de darle nuevamente la palabra. Hay dos cosas que me sorprenden mucho de Althusser. Esta de conocimiento es muy interesante. Una es la de la totalidad. Althusser esboza un concepto de totalidad que me parece no ha sido muy trabajado. Incluso los críticos como Dussel en el libro llamado La producción teórica de Marx, a propósito de la producción teórica, le dedica un pequeño apartado, y sobre todo para contrastarla con la idea lukácsiana, ¿no? Él se la endilga a Hegel. Él dice que esa visión de la totalidad de Hegel, uno podría ir, evidentemente, saber si es efectivo eso que dice. El asunto no es ese, el asunto es una idea de totalidad que él nombra como la totalidad expresiva. Es decir, un lugar, un conjunto donde cada parte es solo la expresión del proceso global. Esa, ¿qué es la versión lukácsiana? Esa es la versión lukácsiana, ¿no? Que está expuesta en Historia y Conciencia de Clase. Es decir, cada parte representa, expresa, contiene al todo. Y la versión de Althusser es distinta. La versión de Althusser es una versión donde la parte tiene autonomía, tiene sus propias articulaciones, tiene su propia temporalidad, ¿no? Es decir, hay posibilidad de pensar cierta autonomía de la parte. No está sujeta al proceso global, no está sujeta al espíritu, digamos, un espíritu de época, no está sujeta al todo. Yo creo que esta es digamos, pensando desde el problema de la totalidad, de cómo se asedia la totalidad, la versión althusseriana resulta bastante cuestionadora de la tradición que abre Lukács. Sí, yo esa primera parte quería mencionarla. La otra es la crítica al racionalismo que hace Althusser, ¿no? Él ubica, y nuevamente no solo a Hegel, podemos pensar desde Descartes, la filosofía moderna, que el racionalismo tiene un gran problema, que es justamente, entre otros, concebir o entregarnos un concepto de historia, un concepto de totalidad teleológico, es decir, donde priva la continuidad sobre la ruptura. Y esto va a tener graves consecuencias en la construcción del concepto de historia. Pensemos que es el año 65. En el año 65, salvo los alemanes, nadie conoce a Walter Rödel. Es decir, se conoce poco fuera de Alemania y de los círculos frankfurtianos. Y Althusser en el 65, en la segunda parte de su contribución para leer el Capital, pone el problema de la temporalidad como el concepto central de la ciencia, ¿no? Este cientificismo que tiene marcado en este texto de Althusser. Es muy interesante porque claro, Benjamin lo hizo 20 años antes, pero
nadie, mucho menos los franceses, conocen a Benjamin, ¿no? Y sin embargo el problema de la temporalidad, que tiene que ver con la temporalidad de la totalidad y de las temporalidades autónomas. Es decir, hay multitemporalidad. No toda temporalidad específica responde a la temporalidad del todo. Hay pluralidad, puede haber pluralidad de temporalidades. Son todos estos los temas que Althusser avienta diciéndonos, porque además tiene esta facilidad de hacerlo, tipo, bueno, todos estos problemas están en estado práctico en Marx. Claro. Hay que hacerlos explícitos. Sí, fíjate que es muy interesante porque yo diría que la cuestión de la temporalidad es producto de cómo concibe la totalidad. Claro. Porque precisamente puede haber múltiples historicidades, ¿no? Cada práctica puede tener su historicidad, cada articulación de la sociedad puede tener su historicidad, precisamente porque la idea de la totalidad no es una única totalidad y una totalidad cerrada, claro, así férrea, ¿no? Y me parece que esto incluso tiene consecuencias en cómo él está ahora sí ya digamos que leyendo el Capital, ¿no? Porque, bueno, quizá ahorita entramos más a esto, ¿no? No quisiera como agotar tan rápido el asunto, quizá más bien quisiera traer un poco a otro autor que me parece que lo que hace es poner de manera explícita todo esto que Althusser nos está diciendo en una lectura reciente sobre el Capital, ¿no? Sobre el tomo 1 del Capital y sobre todo sobre el capítulo primero, ¿no? Que es Frederick Jameson, ¿no? Y Jameson, cuando hace uno de los últimos libros que sacó, ¿no? Que se traduce algo así como representando el Capital, él precisamente habla de todo esto que quizá vamos a volver a repetirlo después, ¿no? Pero él dice, bueno, es que justo en el siglo XVI, ¿qué está pasando cuando está la génesis del capitalismo? Nos aferramos a una idea en donde tenemos que plantear la discusión como cierta tradición lo hizo en términos de la transición al capitalismo, o nos aferramos a una idea que diga que ya el siglo XVI de suyo se presenta ya como preeminentemente capitalista, ¿no? Jameson dice, no, lo que tenemos en el siglo, fines del XV, principios del XVI, son múltiples temporalidades. Tenemos la temporalidad del campesino, la temporalidad del trabajador, del obrero que ya se está generando, tenemos la temporalidad del capitalista, tenemos la temporalidad de lo que queda como resabios del feudalismo, pero son temporalidades que están actuando todas al mismo tiempo, conjuntamente, de manera articulada, y eso es lo que tenemos. No tenemos un siglo XVI previo al capitalismo, ni un siglo XVI totalmente capitalista, sino lo que tenemos ahí es precisamente una totalidad articulada. Claro. Y precisamente diferentes formas, por eso también eso explicaría hasta cierto punto el hecho de que no necesariamente cuando se diga el siglo XVI son los inicios del capitalismo, ya de suyo el mundo es capitalista, ¿no? Sino que hay sectores de la sociedad o hay conglomerados humanos que tienen una historicidad, una temporalidad, mejor dicho, perdón, totalmente distinta a la que se está gestando como hegemónica desde el siglo XVI, ¿no? Entonces es todo un problema que precisamente en ese sentido es como Jameson ilustra casi 48 años después lo que Althusser está diciendo en este texto, ¿no? Claro. Y no solo lo ilustra, pues, ¿no? O sea, también hay que darle su crédito a Jameson. Él más bien trae a cuento toda una discusión que Althusser ya había dado sobre este sentido. Esta parte me parece muy interesante, porque de hecho es, y volvemos hoy a lecturas más contemporáneas, con la de mencionas de Jameson, que es un deudor más o menos explícito de la obra de Althusser, no solo de Althusser, pero de la obra de Althusser, que es el problema de la coyuntura, ¿no? Que es un tema que mucha gente no ha trabajado. ¿Por qué? Porque el tema de la coyuntura es justamente la posibilidad de pensar
lo específico de una temporalidad con prácticas diversas, ¿no? Y volvemos nuevamente que es, digamos, el más grande hiato, por ejemplo, con otros discursos críticos como la Escuela de Frankfurt. Porque en la Escuela de Frankfurt generalmente lo que actúa es la evaluación de la parte, la evaluación con respecto al proceso global. Y en ese sentido, sí, el siglo XVI estaría condenado a ser ya el suyo capitalista, porque el proceso global, o sea, en fin, digamos, un cierto avance y un cierto despliegue nos demuestra que ahí ya se estaba gestando, ¿no? ¿Tú se acuerdas con eso? ¿No? Dice, claro, leído desde hoy, ahí estaba la Génesis, y la Génesis creó sus propias condiciones, y las condiciones nos tienen desde el momento donde la totalidad se ha unificado. Cada parte explica, incluso en términos históricos, estaría representando nuestra propia realidad, nuestra versión de la totalidad. Yo creo que ahí se juega una de las grandes diferencias entre las versiones frankfurtianas, por ejemplo, y las escuelas francesas, y que tiene muchas repercusiones, por ejemplo, en todos los planteamientos teóricos de Laclau. Más allá de lo que Laclau diga que le debe al marxismo, que en general decía, ya al último decía un poco del marxismo, la idea de la totalidad no totalmente cerrada se la debe a este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí se juega un punto muy importante, ¿no? Es decir, se perfila una nueva posibilidad de pensar la coyuntura y una posibilidad de pensar la totalidad y con ello pensar la temporalidad y el concepto de historia, ¿no? Yo creo que ahí hay grandes posibilidades de pensar y de encontrar a tu ser productivo, y creo que lo es en distintas maneras, ¿no? Bueno, estamos llegando, solo estamos dando una pequeña introducción para invitar, por supuesto, una lectura de un texto que es muy complejo, es suyo, las primeras páginas. Cualquiera que espere encontrar un día fácil de acceso al texto de Mario debe encontrar otra cosa, en realidad, y muy sugerente, pero compleja. Entonces, quizá pudiéramos ir cerrando con un comentario, Víctor, si quieres puedes empezar y concluyo. Sí, yo únicamente pondría ahí ya esto último que decíamos, ¿no? O sea, no es un resumen evidentemente, pero también, fíjate que a mí en general, yo creo que el texto completo de Althusser y Balibar, pero no solo ellos, ¿no? También las intervenciones que se sacaron, ¿no? Para la edición en español, que de alguna forma recupera, por lo menos en esta primera parte, recupera Althusser tanto a Rancière como a Macheray. Son una síntesis, ¿no? Pero aún así, ya sea el libro con todas las intervenciones que originalmente lo dieron a conocer, o el libro en la forma en cómo se conoció finalmente en México a través de muchos años, únicamente Althusser Balibar, aún así me parece que el libro abre muchas discusiones que van a estar dando mucho de qué hablar a todo el marxismo, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La discusión con respecto a la praxis, la discusión con respecto a cierta lectura del Capital ya como tal, la discusión en términos de la ruptura epistemológica. Son por lo menos ahí tres de las discusiones que marcaron, para bien o para mal, las discusiones del marxismo en el siglo XX, ¿no? Y contra las que tendrían o se sintieron muchos que tendrían que situarse, ¿no? Y me parece que Althusser está en este tipo de discusiones, y una que a mí me llama mucho la atención, y precisamente creo que cerraría o podríamos cerrar con ella, ¿no? Es la idea de cuando él se pone a discutir sobre la famosa discusión sobre el método de exposición y el método de investigación, ¿no? Y las implicaciones que tiene ahí sí en términos de las lecturas o de cómo se ha leído el Capital, ¿no? Y él rechaza dos
fundamentalmente dos lecturas, ¿no? Una que sería la cuestión de la lectura lógica, que dice, bueno, habría que ver precisamente cómo van apareciendo, cómo se van sucediendo las categorías, ¿no? Su importancia, etc. Y dice, bueno, es que finalmente esta lectura lo que deja de lado es lo histórico, propiamente dicho, ¿no? Y la otra sería la lectura histórica, ¿no? La lectura que diría el Capital, y que de hecho hay que mencionarlo también, es una forma en cómo se ha tratado también de encasillar la lectura de Althusser, ¿no? Sobre todo no con este libro, sino con un resumen que tiene sobre el Capital, ¿no? Que ahorita no recuerdo cómo se llama. En México se editó, una de las últimas ediciones fue como en 2005. Sí, la guía de lectura del Capital, donde él dice hay que empezar, ¿no? Hay que quitar, hay que empezar por la cuestión del famoso capítulo 24, ¿no? Sin embargo, Althusser en este libro también va a rechazar esa lectura, porque dice, bueno, no es que estemos leyendo el Capital de una manera histórica en términos de cómo históricamente los procesos se han dado dentro de la realidad, sino más bien lo que tenemos que ver, y por eso de ahí que tampoco les sirva ver estas distinciones entre sujeto-objeto, ¿no? Entre que va primero, ¿no? Si es lógico, si es histórico, etc. Y va a decir, no, pues lo que nos interesa ver precisamente es cómo hay una totalidad articulada que se está haciendo presente y que es la que puede generar un nuevo proceso histórico, un nuevo continente histórico, que va a decir que es lo que funda Marx, ¿no? En términos de precisamente el Capital se hace presente, pero se hace presente dentro de todo un mundo con el que se tiene que articular con otro tipo de temporalidades, ¿no? En ese sentido dice, no nos sirve una lectura ni lógica ni una lectura histórica, porque no es únicamente que tengamos que dar cuenta del Capital como tal, sino más bien cómo el Capital se desarrolla en múltiples determinaciones. Yo retomaría esta parte, un tema que va a aparecer en la obra de Althusser y que es muy problemático para quienes ven, digamos, en el texto del Capital un discurso prístino, digamos, del capítulo primero de la mercancía, incluso hasta los libros que editará Engels, el tomo 2 y el tomo 3, digamos, el gran tema es que el Capital, y no lo dice acá, no se atreve solo en el año 75, es muy difícil que lo haga, aunque lo insinúa, y lo insinuará en los años 70, y es que el Capital de Marx es un libro cuya unidad es ficticia, es decir, no hay una sola lógica articulando los discursos. Claro. La explotación, la subsunción, lo mercantil, todas esas responden a distintas lógicas de comprensión, que es muy distinto a la versión donde, digamos, la mercancía es la abstracción y la acumulación originaria sería el punto menos abstracto, y tampoco le funciona la solución engelsiana de lo lógico histórico, ¿no? Porque se vería ante una visión lineal de la historia. Es decir, no debería de ser denominado lógico histórico, sino lógico cronológico. ¿No? Es un crono, es una cronología, ¿no? Las formas del valor que explica Marx serían cronológicamente expuestas. Y dice, ese no es. Justamente el concepto marxista, la ciencia marxista, la ciencia que abre el marxismo, sería la que puede capturar o la que puede localizar en estas múltiples determinaciones las múltiples temporalidades. Y ahí no te sirve la idea de lo cronológico, ¿no? Es decir, primero fue la mercancía y después el intercambio, y después del intercambio la compra de trabajo, o sea, no te sirve, ¿no? Son lógicas distintas. Eso por un lado, me parece que es muy importante. Y lo dice cuando critica la idea de la razón, ¿no? De la astucia de la razón que va conquistando la libertad, ¿no? Que va desarrollándose progresivamente. Digamos, yo creo que la gran apuesta althuseriana es quitarle al marxismo toda la teleología, es decir, toda esta idea de que ya estaba predispuesto desde el principio del Capital el valor de uso y al final triunfará el valor de uso, y hacerse cargo políticamente de esa situación, ¿no? Es decir, esto tiene consecuencias políticas, ¿no?
Y voy a la segunda parte, efectivamente, me atrevo a decir que el fenómeno del Althusser, más allá de si fue en algún momento, como muchos te lo dicen ahora, una moda o no, ponía todos los temas sobre la mesa, es decir, ponía a Marx en el banquillo de los acusados, diciéndole: Marx, las obras que nos entregaste en la primera parte son insuficientes para comprender las cuestiones, ¿no? Es decir, el Marx de los 18, de los 24 o de los 50 años no pensaba igual, ¿no? Es el famoso debate sobre que acá está expuesto brevemente sobre las obras de ruptura o de movilidad. Ponía en tela de juicio las tesis sobre Fourier, ¿verdad? Diciendo: las tesis de Fourier son enunciados que dicen algo obvio, que los filósofos quieren intervenir en el mundo. Dice: eso es muy obvio. Siempre, ningún filósofo quiere interpretar. Todos quieren transformar. Es decir, pensando en el año 65, estamos muy lejos estamos muy cerca, de la muerte de Stalin, del proceso de la Unión Soviética. Dice cosas muy fuertes a los, es decir, que claramente, incluso en los marxismos más abiertos, más críticos, mucho más finos, mucho más elaborados, causaban el problema, ¿no? Creo que eso es lo que puede explicar en algún momento la idea de por qué encontró tan férreos críticos, ¿no? Es decir, prácticamente era deporte, sigue siéndolo, ¿no? Pero uno se da cuenta digamos, cuando pone a trabajarse en el texto, puede darse cuenta de las razones por las que lanza estas tesis, ¿no? Podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero tiene motivos suficientes para cuestionar, por ejemplo, que el Marx liberal de la Gaceta Renana siga pensando como el Marx afincado en Inglaterra, o sea, uno tiene serias como decía, dice un autor, me parece que es Costa Saxelos, que dice: ojalá que ustedes no los juzguen por las obras que escribieron a los 18 años, como juzgamos a Marx, ¿no? Ojalá que no los juzguen, porque, ¿no? Es decir, bueno, en fin, yo creo que es un texto que da, evidentemente esto es una brevísima introducción, lo que vamos a alargarla más, es un comentario un poco al paso, pero nos parece importante porque el año pasado pues se cumplieron los 50 años, es un texto que uno descubre siempre cosas nuevas cuando vuelve a leer, bastante sugerentes algunas, la frase con la que tú iniciaste, ¿no? Ninguna lectura es inocente. Yo creo que un poco la lectura que hacemos nosotros también está atravesada por el impacto de los 50 años, es decir, no se lee igual, si no se escribe y no se piensa igual de los 18 a los 50 años, tampoco se lee igual, ¿no? Y eso hay que aceptarlo. Pero bueno, pues dejémoslo aquí, Víctor, y prometemos un par de programas más sobre esta temática, porque no hay mucho hilo que cortar todavía, mucho tela que cortar todavía. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.